Buenos días. Tenemos hoy el placer de hablar con Ruth Ochoa, socióloga que trabaja en la Universidad Autónoma de Ciudad de México. ¿Qué tal te encuentras, Ruth? Pues me encuentro muy bien, David, y me estoy sintiendo muy contenta de poder hacer esta aportación a la ICES y al mismo tiempo, pues a nuestra disciplina que es la sociología. Entonces, pues empecemos si quieres. Genial. Me gustaría saber qué es lo que te ha inspirado a hacer este tema de investigación que estás llevando a cabo eh, con el tema del consumo en diferentes espacios, como puede ser sobre todo el espacio digital. Claro, mira, te cuento un poco, yo soy socióloga urbanista y con el tema que yo, digamos que incursiono en esta área, pues es el consumo socioespacial, desde una perspectiva de transformación de la ciudad en sí misma, ¿no? Se implantaron nuevos comercios de cadena, entonces estos luchaban mucho con el comercio tradicional, se construyeron nuevos edificios, entonces existió una recomposición del estatus urbano. Entonces yo me sumerjo en esta dinámica, sobre todo cómo se va modificando las relaciones en el espacio entre los comerciantes tradicionales que suelen tener un apego más cercano hacia la gente, hacia los vecinos, los residentes, y estos cambios. Y cuando yo llego al doctorado, pues ya con esta trayectoria, vuelvo a retomar a partir de la pandemia, porque desde luego yo empecé a observar cambios, ya no solamente en términos de la inserción de nuevos comercios que siguen siendo muy numerosos, al menos en esta colonia o barrio, como se entendería en España, sino que la pandemia, por su misma condición de restricciones tan estrictas, debido a que pues es una ciudad muy poblada, entonces no podíamos salir en gran cantidad porque pues nos contagiábamos, ¿no? Entonces yo observé que existía un traslado de esta socialización, de estas formas de consumo hacia lo digital, pero al mismo tiempo sin perder este acento tradicional. Lo digital salió sobre la marcha. Yo seguía centrada en el aspecto del comercio tradicional, pero la misma investigación me empujó a observar este espacio que aparte ya estaba teniendo mucha presencia porque distintas actividades se trasladaron, y me refiero a las académicas, las laborales y obviamente las comerciales, a este espacio. Y eso significó pues una transformación justo de las prácticas de consumo, tanto espacial, pero en el espacio físico y el espacio digital. Entonces, mi inspiración pues fue retomar, reformular y actualizar un tema con el que yo he trabajado durante muchos años. Ujú. ¿Y por qué motivo elegiste la colonia Álamos como tu espacio de estudio? ¿Tiene algún tipo de particularidades ese lugar? Tiene una particularidad, claro. Em, a ver, voy a partir de que la Ciudad de México es muy diversa y muy desigual, tanto en la distribución de su comercio, pero también en las prácticas de consumo y en las prácticas comerciales, sociales, etcétera. Es decir, si tú te trasladas a la zona norte de la ciudad que ya colinda con el Estado de México y que era esencialmente industrial, las prácticas, las formas de socializar eran muy distintas. Al igual que si te vas al sur, muy al sur, lo que serían las alcaldías Tlalpan, Xochimilco, son muy grandes y muy dispersas. Por lo tanto, partiendo de esa realidad, e incluso las restricciones no eran tan aplicables porque la población se encuentra tan dispersa que incluso en ocasiones no se acataba de la misma manera las restricciones como lo hacía en la centralidad. Este barrio se ubica justo es parte de una de las 4 alcaldías centrales. Por lo tanto, es muy densa, también se encuentra muy cerca del centro histórico y según lo que pude investigar, cuenta con una infraestructura en términos de proveer de Internet, tanto público, existen unos postes que proveen de servicios de Internet gratuitamente, pero también en términos de
del Internet al interior de los hogares y las restricciones también eran muy duras y puede ser que es muy representativa de esta fase de suma restricción, de contagios, del estado de emergencia se veía muy manifestado en este barrio, que claro, todos son muy diversos y tienen muchas características, pero en ese sentido sí puede ser representativo de las áreas centrales de la Ciudad de México. Claro. ¿Y de qué forma definirías entonces el consumo socioespacial que mencionaste? Ay, ¿me repites otra vez? ¿De qué forma definirías el consumo socioespacial? Espacial. Correcto. Eh, el consumo socioespacial tiene distintas dimensiones. Por un lado, tiene su aspecto estructural, es decir, cómo desde su formación, desde su fundación, cómo es su estructura a nivel urbano, si está pavimentado, si tiene iluminación, qué tipo de comercios, porque también responden a un estadio histórico. Por ejemplo, este barrio en particular era anteriormente una colonia campestre, es decir, zonas de descanso para los dueños de comercios del centro histórico. Entonces se venían a este barrio pues para descansar, tenía muchos árboles, etcétera. Y esta misma forma de urbanización, cuando, bueno, ya comenzó a proveerse de mercados, de servicios públicos, se le absorbe como parte de las propuestas de residencia de la clase media. Entonces también responde a ese tipo de urbanización. Por lo tanto, el consumo socioespacial se relaciona tanto en la forma física, pero también en la apropiación y el acercamiento que tenemos las personas a los lugares, en el sentido no solamente de un lugar de tránsito que puede ser, pero también la forma en la que nosotros construimos esas rutinas, esas formas de apropiación, de significación y de resignificación constante. Por eso yo aludo mucho a que las prácticas de consumo no son un estadio estático. Justo la pandemia también demuestra lo mismo, nuestra capacidad de significar, de resignificar y de actualizar esos mismos circuitos de consumo. Por lo tanto, el consumo socioespacial alude, claro, al espacio físico de si está alumbrado, si tiene las capacidades de proveer servicios recreativos, también deportivos, de relajación, aunque tú no compres, vamos, algún producto o servicio, la misma estancia te tiene que producir una sensación que haga que tú formes ese tejido o lo repelas, que claro, en la mayor parte de los residentes, sobre todo de larga data, es un arraigo muy profundo. Y por la otra parte es la parte social, ¿no? De la construcción y reconocimiento de este mismo espacio como propio y nuestras preferencias personales. Entonces, el consumo socioespacial se relaciona con estos elementos que yo te he mencionado ya. Ujú. Eh, Entiendo. Y en tu tesis hablas de la hibridación entre el comercio tradicional y el consumo digital. ¿A qué te refieres exactamente con hibridaje? Okey. Esa pregunta es muy interesante y la verdad es que ha sido difícil de construir, ya en términos teóricos, prácticos e incluso empíricos. Quise acercarme a ese concepto porque, primariamente o primeramente, reducir estas prácticas de consumo solamente al espacio físico y solamente al espacio digital no me alcanzaba para poder explicar las dinámicas que yo estaba observando. Si bien el espacio digital claramente requiere y necesita del espacio físico y de la infraestructura física para existir, tiene su propio modo de funcionamiento. Entonces, estas formas de interacción tanto en el espacio digital como el físico, no son solamente propias de uno u otro, sino que interactúan mutuamente. El espacio físico, las interacciones físicas, por ejemplo, cuando uno busca, no sé, una papelería y que buscas en Google Maps, probablemente no hayas visitado esa papelería, pero esa búsqueda, las reseñas,
y esa reconstrucción del espacio es bidireccional. Si tú decides ir, entonces tú ya vas construyendo esa propia narrativa acerca del espacio, pero no comenzó porque tú fuiste a visitarla de primera. Estás decidiendo con base en la experiencia de otros. Entonces, la manera que yo tuve para poder explicar este fenómeno, que si bien no es nuevo, pero lo vi potenciado a partir de la pandemia, que no estoy diciendo que no existiera la tecnología, la red de las plataformas, pero si bien que no veía este mismo tipo de interacción como la que se fue formulando a partir de. Entonces, la manera que yo tengo de explicar este diálogo narrativo, físico, de construcción y reconstrucción, de significado y lo que simbolizan los espacios, no era solamente propio de uno, y solamente propio de otros. Si bien cada uno tiene sus dinámicas, existe un diálogo bidireccional para que se puedan construir y es a lo que yo denomino pues el hibridaje del consumo socioespacial. Claro, es entonces básicamente entendido cómo el posicionamiento en Internet puede ayudar a comercios tradicionales físicos a aumentar sus clientes. Tam Sí, en ese sentido sí tienes razón, pero sobre todo, y esto quiero enfatizarlo ahorita que tú tocaste ese tema, no solamente a jalar clientes aquí en México es como generar más, que tú los estás llamando, ¿no? Ujú, Lo que noté es que existió una dinámica, es que es muy parecida al espacio físico. Es decir, en el espacio físico, entre, supongo, sucede en todos los barrios del mundo, en el espacio de cercanía existe una relación muy que raya fuera de lo comercial con el tendero, con el de los abarrotes, a las cafeterías que nos quedan cerca o nos gustan. Entonces, aquí lo que suele pasar es que la supervivencia o la preservación de estos comercios es en gran medida por esa vinculación casi personal con los clientes, usuarios, o en este caso los residentes. Entonces, lo que yo veía con base en este estudio, la metodología etnográfica, y según lo que ellos dijeron en entrevistas, es que mayormente ellos se sostenían por la lealtad de los residentes, o sea, la fidelidad de los clientes que ellos ya tenían antes de la pandemia. Si se generaban más, porque sobra decirte que aquí existen comercios que tienen un rango de alcance muy amplio. Te estoy hablando de miles de personas que siguen algunos comercios y otros que son muy locales, muy pequeños. Sin embargo, la constante era que tenían clientes recurrentes, usualmente residentes o que ya reconocían los servicios, pero a partir de las redes, claro, la pandemia y la necesidad, pues expandieron estos horizontes de comercio entre, aquí sí puede entrar el comercio de plataformas, ¿no? Didi, Uber, Rappi, para poder repartir a domicilio, pero sí que existía un factor de arraigo físico y digital para estos comercios, esencialmente porque tú ya los disfrutabas, los querías, incluso le tenías un cierto cariño, no sé, al de la cafetería que ya no estaba claro. vendiendo, pero tú le seguías comprando. Entonces, yo lo veo de esa manera. Claro, que se acaba creando una familiaridad entre los clientes y los vendedores. Claro. Mm. Vale, para quienes estén más interesados en este tema del consumo urbano, ¿qué aportes teóricos crees que son clave para entender la transformación que hay en las prácticas de consumo urbano? Mm, complicada, pero es una pregunta Puedes a pertinente lo e mejor interesante. simplemente señalar un autor o dos, no sé. Claro. Mira, yo he trabajado durante muchos años con los estudios que dejaron Emilio Duó y Ángela Giglia, ambos ya fallecidos, pero ellos estaban muy especializados en términos del consumo socioespacial, tomando diferentes referentes. Ellos les llamaban áreas testigo, es decir, tomaban existe una categorización, una clasificación entre muchas. Esta no es Ujú, oficial, es más bien académica, que define
cómo se han urbanizado distintas partes de la ciudad, por decir, las ciudades informales, ¿no? Los espacios informales que tienen también tres categorías, la ciudad central, que es desde Tenochtitlán, donde nace, digamos, la Ciudad de México, y de ahí se va expandiendo, eh, pueblos conurbados, residenciales medios, etcétera. Bueno, tienen una categorización y con base en esta categorización eligieron igual distintos barrios que representaban estas áreas testigo e hicieron un estudio muy profundo, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo, que exploraba muy profundamente las prácticas de consumo socioespacial, retomando distintos aspectos tanto del urbanismo, que es la parte material, por decirlo así, como de la sociología, ¿no? Entre ellos Pierre Bourdieu, etcétera. Y yo particularmente para la exploración del espacio digital me centré en los postulados de Zizek. A mí me pareció particularmente interesante la visión que él tiene acerca del consumo, en cuanto a que no consumes, por decir en un Starbucks, propiamente el café. Hubo una propaganda que decía, es que nosotros pagamos, que el café justo, o sea, es caro, pero porque se le paga adecuadamente a las personas, que bla, 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 bla. Entonces, lo que consumen no es Claro, propiamente el café, es la idea de que estás contribuyendo a la ecología y que aparte estás adquiriendo un estatus, porque finalmente un Starbucks no es un café, mira, ni maravilloso, pero tampoco es barato. Entonces tú estás comprando y exacto. más bien la idea de estatus, el lugar, que te miren ahí y que aparte tú estás contribuyendo a esta idea de ecología, de sostenibilidad, entonces ya te cuelgas también una medallita. Entonces yo voy muy en concordancia con estos postulados de estos autores. Yo leí un libro de Richard Thaler que daba un ejemplo muy similar, que él comentaba que, por ejemplo, se vendía un helado en un chiringuito de la playa y tenía un valor muy bajo, o sea, un euro, ponle. Y ese Ujú, mismo helado se vendía en un hotel de 5 estrellas y valía el triple, claro. siendo el mismo helado, que era obviamente por la experiencia que lo rodeaba. Justo. Un poco la Justo, idea. justo es algo que, sí, justo me cachaste lo que quiero decir. O sea, realmente el consumo es esto, no es a veces solo el producto, porque como tú dices, un helado es un helado aquí y en China, o sea, no hay diferencia, pero depende también el lugar y lo que te vendan que tiene, porque si te dicen que tiene crema vegana, traída de no sé qué, entonces ya es un helado super elite, ¿no? Entonces, en ese Claro, sentido, creo que el consumo marcha con ese tipo de que responde, claro, a una idea a lo mejor de globalización, de estatus, de sostenibilidad, de cómo te quieres proyectar tú ante el mundo y en dónde te quieres intencionalmente colocar. Por eso para mí el consumo no es que pasaste por una tienda y te topaste, no, esa tienda tenía el producto que tú querías consumir, acorde, sí puede ser una necesidad, pero en este sentido también nos acomoda en el mundo. Entonces, un poco apunta también en mi tesis a este concepto. claro. Eh, en tu tesis eh, haces una metodología mixta y, y también aplicas la etnografía, que es, para quien no lo sepa, es como la etnografía aplicada a contextos digitales. Es Me correcto. gustaría saber cómo fue el proceso de combinar estas herramientas y qué es lo que te aportó cada una. Bueno, te agradezco la pregunta porque realmente en mi experiencia personal como investigadora creo que fue lo que más se me dificultó. En el aspecto de todos sabemos, yo creo, como sociólogos, nos es muy particular, nos es conocido la elaboración de una encuesta, sistematizarla, bajar estadísticas de las fuentes oficiales y bueno, ahí vas filtrando, ¿no? Es lo que casi es nuestro sustento. Y por otro lado, lo cualitativo, ¿no? Que es la entrevista, la aproximación al espacio, la etnografía, que observes la dinámica, claro, porque ese reconocimiento te da pautas para saber cómo aproximarte. A mí por lo menos me tomó un mes de salir a ir preguntando más o menos a qué horas tenían disponible, porque claro, aquí en la Ciudad de México hay horas, no sé, entre las 2 4 de la tarde, que es exclusivamente para comer y jamás te van a atender, porque son sus horas pico en la que están atendiendo a los oficinistas y la gente o estudiantes salen a comer.
Ya bajando, bueno, pues ya te puedes acercar. Eso también tiene un cierto aire, artesanal, porque también es tu presentación y acercación al espacio, y que no te reconozcan como un extraño, porque también no es obligación de los entrevistados darte información. Tú tienes que claro, platicar, acercarte con mucho cuidado y con mucho respeto, y que no se sientan, sobre todo, invadidos, porque en ese momento ya la información va a ser un sí, no, a veces, puede ser. Entonces, realmente va a ser una entrevista que no te va a servir para nada. Entonces, entra la parte del rapport, pero con base en el conocimiento también del espacio, de yo vi en el parque que estaban unos niños jugando, sí le vienen a comprar y tal. Sí, 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 bien, hay gente más abierta, más cerrada, ¿no? Es la parte también artesanal, porque francamente lo cuantitativo no te enfrenta a eso. Descarga las bases, o si es una encuesta, pues literalmente hombre, mujer, le gusta, sí, no, tal, 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 y te puedes aventar 10 minutos aplicándola, ¿no? Es difícil hacerlos compatibles, quizá un poco, pero a mi modo de ver, me ha sido útil y complementario observar tanto lo cuantitativo como lo cualitativo para no ser inflexible a la hora de las conclusiones y no parcializarme tanto. Lo cuantitativo lo que tiende a hacer es contundente, pero deja de lado ciertos matices que aquí yo necesitaba incluir, es decir, la experiencia personal. ¿Cómo lo vivieron residentes? ¿Cómo lo vivieron los comerciantes, que fueron la población en la que más me centré? Y dentro de esto existe otra población, digamos, que acude a estos comercios, que son los oficinistas o trabajadores de obra, o que también se incluyen estudiantes, pero también visitantes. Visitantes que vieron a lo mejor un comercio que salió en una revista que está acá atrás y es muy popular, entonces vienen de otras partes de la ciudad para visitarlo. Entonces, pues yo recuperé información de estos sectores con esta finalidad. Sin embargo, ya sobre la marcha y sabiendo que mi tesis ya estaba teniendo esta fuerte inclinación hacia lo digital, me di cuenta que era necesario explorar justo el espacio digital. La cosa era el cómo. O sea, cómo hacer compatible este estudio sin que no claro, fueran, ¿me entiendes?, información que no sirva, ¿no? Entonces, ahí lo que yo hice fue todos los entrevistados, comerciantes, que era la población que sí me era posible corroborar información en redes, que fueron 47, pues apliqué mi propia metodología en etnográfica. Y yo dije, para empezar, puedo y necesito corroborar que lo que me hayan dicho es verdad. Muchos te decían, no, yo no tengo redes, no, tengo una, pero no me sirve. Pero tú los googleas y te podían aparecer hasta 5 redes de algunos comercios. Y tú podías vaya, también percibir, claro, datos que ellos no te pueden dar en cuanto a cuestiones académicas. No le vas a decir, ¿cómo sintió el traslado hacia lo digital de su comercio? Porque no te van a entender. Entonces, tú ves el tipo de observaciones que se le hacían al comercio, cuántos seguidores tenían, cuántas redes tenían, cuáles eran los mecanismos que tenían de contacto con los usuarios, si tenían plataformas de reparto, y eso me dio luz para saber también la huella de cada uno de estos comercios y corroborar un poco lo que me habían dicho en cuanto a sus servicios, en cuanto a su tamaño digital, no físico. El físico era evidente, pero el digital, te repito, hay uno que tiene hasta 20,000 seguidores, o sea, supera como 4 veces el número de la colonia. Entonces ahí yo pude hacer, digamos, ya mapas en MaxQDA para conocer qué tipo de redes y qué tipo de población en cuanto a edades recurrían a estos. Entonces, si me lo preguntas, para mí fue la metodología más útil y que me permitía, digamos, corroborar como sociólogos de manera más objetiva, no quedarme en la entrevista, lo que ellos me decían, sino decir, no, a ver, este comercio me dijo que tenía tantos, este tiene tantos seguidores, este tiene tantas redes, la red más popular es esta, se comparte contenido de tal, las quejas más frecuentes son estas, y para mí fue lo más conveniente, aunque sí en términos de diseño era un poco complicado, ¿no? Para que fueran compatibles y coherentes, pero más o menos es la ruta que yo elegí diseñar para darle seguimiento a la investigación. claro. ¿Y cuáles son los cambios más significativos que observaste en las formas de consumo urbano entre antes y después de la pandemia? Un poco aparte de la importancia que ha adquirido lo digital. Ok.
Mm, Mira, desde que estudio el consumo socioespacial, que eso fue a partir del 2009, o sea, ya tiene bastantes años, se había mantenido, al menos en este barrio y bueno, un poco los circundantes, una dinámica parecida. Empezaron a ver más comercios de cadena, que aquí se le llaman OXXO, 7-Eleven, ¿no? Ya sabes, de estas tiendas de que abren las 24 horas, compras cervezas, cigarros, etcétera, ¿no? Sí, Eh, Sin más. Y las actividades, salvo algunos trabajos, pues eran híbridos, algunos hacían home office, pero la verdad la mayor parte de la vida se llevaba a cabo afuera. Ibas a la escuela, pues en la universidad, ibas a trabajar a la oficina, ibas a los lugares que tenías que ir. Entonces, y todos, claro, teníamos celulares, teníamos redes, etcétera. Se conocía lo que era Amazon, se conocía lo que era Mercado Libre, etcétera. Pero la pandemia, al sustraerte de esta realidad física, dices, bueno, ¿cómo lo resuelvo si no puedo ir a comprar comida o solamente puede ir un miembro, pero los demás están enfermos? Sí o sí. El cambio más radical o primario durante la pandemia fue voltear a ver las redes sociales para solucionar tanto la parte, claro, de educación, de trabajo, pero también o sea, de abastecernos de agua, de comida, básicamente. Y yo recuerdo algo muy significativo que aquí en el mercado que está en el barrio, ponían unos letreros que decían nos moriremos de COVID, pero no de hambre. O sea, ellos siguieron abasteciendo, entiendo, yendo a los mercados con la fruta, con la carne, porque se les consideraba, claro, esenciales, pero la exposición al virus cuando todavía no había vacuna era muchísimo. Y algunos, desde luego, fallecieron. Pero yo lo que recuerdo de este mercado, al menos, no dejó de abastecer. O sea, te ponían, claro, el WhatsApp para que tú les pidieras y si se permitía, porque solo había una entrada y vas tú solo, claro que te atendían, ¿no? Te daban la fruta, la carne, el azúcar, lo que tú requerías, ¿no? Pero eso se volvió como una emergencia. O sea, ¿cómo vamos a comer? O sea, ¿de dónde, cómo nos vamos a abastecer? sí, es una emergencia. Entonces, claro, entonces lo que comenzó mucha gente a hacer es buscar a su, no sé, a su abarrotero, o en este caso, la gente que iba al mercado, pedía el WhatsApp de tu tendero. O sea, no era pedir a los grandes comercios, era volver a pedir al mercado, pero en esta modalidad. Por otro lado, según las entrevistas, y que era una constante también, es que si bien todos conocíamos, alguna vez habíamos pedido en Amazon Mercado Libre, estas ventas o compras por internet se potenciaron muchísimo. Una chica recuerdo que me dijo, es que yo la verdad no conocía Amazon, o sea, yo nunca la había descargado y Ajá. literalmente su frase era, y ahora tengo una adicción, ahora no puedo parar de pedir porque me lo llevan hasta mi casa, porque puedo pedir cosas de tal. Entonces se abrió esa parte que a lo mejor no estaba tan presente, pero entre el ocio y la necesidad y justo las ganas de consumir nos orillaron a eso. Se empiezan a bajar las restricciones, ¿no? El semáforo va de rojo a amarillo y ya hace poco hacia el verde. Se recuperan, digamos, las actividades normales, pero tan normales no volvieron a ser. O sea, ya al menos en lo que yo he estudiado, esta parte de integración del consumo digital ya quedó. O sea, los comercios que adoptaron el servicio a domicilio, estar en plataforma, RAP, eso ya no cambió. A lo mejor sí, ya podemos ir con libertad a consumir un café, tal, pero según me dijo también otra chica, yo las compras, o sea, o sea, no compras de ir a comer un café o hacer una comida. Me refiero a estas de comprar la leche, el pan, frutas, ya solamente Sí, las llevo a cabo en plataformas porque me di cuenta que me implicaba un esfuerzo muy grande y me quitaba tiempo. Y de que me lo traigan a la puerta de mi casa, yo ya eso no lo voy a cambiar porque me ahorra tiempo y yo trabajo mucho. Entonces, me parece que las prácticas digitales no volvieron a retomarse como en la pandemia. Evidentemente somos seres gregarios, pero esta parte de facilidades o de novedades es algo que ha permanecido en las prácticas de consumo híbrido, las llamaría. claro. No es así como las mascarillas, que por ejemplo las mascarillas dejaron de ponerse una vez que acabó el problema.
el tema del consumo a través de plataformas digitales se vio que era bueno y continúa presente. Claro. Sí, esa parte sí se modificó, pero digamos, si yo hago una comparativa del prepandemia, todo normal, no se utilizaban tanto. A postpandemia, quizá el pico no es como las restricciones más duras, pero tampoco desapareció. Entonces se retomó lo que gustó, lo que sirvió de esas restricciones, pero lo físico que se extraña, que es, bueno, disfrutar la comida recién preparada, todo, pues claro que se va a conservar, yo creo siempre. Claro. Eh, ¿Qué papel crees que jugaron las redes sociales en la resignificación del espacio urbano y el comercio local? Es interesante esa pregunta y muy necesaria. Me parece que hoy en día, sobre todo en las generaciones más jóvenes, he de especificar que aquí también sí tiene un tinte etario, porque las entrevistas realizadas a personas que te gusta de 50 años en adelante, pues me parece que antes de la pandemia, durante la pandemia, después de la pandemia han sido iguales. Creo que no dejaron ni de ir a a Ujú. los comercios, ¿no? Entonces, en las palabras de ellos es que yo no, me dijeron, yo sigo sin usar las redes, si acaso llamo a mis hijos, tal, pero yo no he cambiado mi forma, ¿no? De consumir, de ver el mundo, si lo quieres ver. Pero los jóvenes, me estoy refiriendo como, no sé, de 30 años para abajo, sí veo que existe casi un enganche muy fuerte al uso del Internet y a las redes sociales, tanto en términos de interacción, es un mundo muy diferente para ellos, en los que me parece que la presencia física a veces casi se prescinde y sí se puede trasladar al digital, y la exploración de los espacios se lleva, o sea, según yo les preguntaba de, ¿y cómo vas a los cafés? ¿Cómo decides tú qué lugares visitar? Y siempre me decían TikTok. Yo veo un TikTok y ves que te hacen reseñas, ¿no? Es que aquí las mejores quesadillas del lugar, aquí el mejor pozole, etcétera. Entonces así yo decido dónde ir. Busco las recomendaciones de TikTok, si acaso de Instagram, y si veo un comercio que me guste, que tenga buenas reseñas, pues ya voy con mis amigos. Entonces, me parece que a diferencia de generaciones como la mía, que en su momento pues tenías que ir sí o sí a los lugares para saber cómo estaba, ellos ya tienen referentes previos del espacio que los motivan a utilizar y consumir el espacio. Ya después, si la experiencia es positiva, bueno, la reseña es muy buena, tal, tal, tal. La recurrencia puede suceder o no, salvo que exista un gusto o algo simbólicamente muy atrayente para ellos, etcétera, me parece que son muy nómadas en cuanto al consumo de los espacios, porque, no, pues es que ahora vi que estaba una promoción de tal, entonces vamos para allá. Oye, ¿te parece si vamos a tal lugar? Entonces me parece que por parte de los jóvenes existe un consumo digital que propicia ser muy nómadas en cuanto a esta construcción del espacio. Tienen más opciones que claro, TikTok te ofrece como mucha diversidad de en dónde puedes consumir, qué tan barato, la experiencia, las fotos, tal, que incluso sin que tú tengas 2 referentes te motiva para consumir. Entonces, me parece que el papel, ah, es tanto un facilitador de conocer la experiencia previamente y de hacer un como preconsumo socioespacial, que pisa primero en lo digital, se traslada a lo físico y en el caso de la experiencia, bueno, es positiva, bueno, se vuelve bidireccional. Pero me parece que en ese sentido responde a la etapa etaria y a las facilidades y la diversidad de opciones e información presente en plataformas. Pues me sorprende tu respuesta, la verdad, en el tema de la edad. Porque yo, bueno, no he hecho ningún estudio, pero así por observación simple, a, a mí me da la impresión de que la gente joven, como tú dijiste, como menores de 30 años o 35, eh, lo- ya la mayoría estaban usando redes sociales antes de la pandemia, casi todos, pero sí que la pandemia y lo limitadas que se quedaron las opciones de tanto de consumo como de ocio durante ese tiempo, hicieron
que personas de una edad un poco mayor empezaran también a usar las redes sociales con más frecuencia. Es un contraste que no había escuchado. Aquí, no, me parece que existe, al menos en lo observado, en lo palpable que yo puedo decir, es que existe una dificultad para entenderlas, para la gente muy mayor. La red que me Bueno, parece más, fácil de manejar es WhatsApp, era la que sí llegaban a mencionar. Pero en sí, cuanto a claro. pedir, Rappi, que si tienen Facebook, era algo que les parecía ajeno y al mismo tiempo prescindible. Decían como: "Ay, mira, yo nunca la he usado y tampoco creo necesitarla". Entonces, era como una respuesta muy tajante en la mayoría. Alguna que otra te diría algo diferente, pero me parece que la constante en gente que, claro, te estoy hablando 50 años para arriba. Me parece que el rango Claro, treinta claro, cuarenta exacto. 50 igual años para es arriba, para mí, o sea, es lo que yo me refería, sí, 50 para arriba, no muy, muy mayor. sí, ellos sí, Mm, hay poca presencia, ¿no? Poca presencia, pero también me parece que hay una dificultad, una brecha digital en cuanto a conocer todo lo que ofrecen en las redes, ¿no? Del manejo. Pero 30 40 me parece que hay un híbrido, ¿no? Para lo que nos sirve, facilita, lo sí. tomo, pero para lo que yo puedo salir a explorar a pie, lo tomo. Y me parece que las generaciones más jóvenes son más, no sé si arriesgarme a decir dependientes, pero sí existe una vinculación más estrecha con las redes sociales en esta generación en particular. Genial, Ruth. Pues hasta aquí llega la entrevista, hasta aquí. No sé si hay algo más que quieras comentar sobre tu investigación, alguna conclusión más que quieras resaltar. Bueno, solamente un par de cosas. Primero, agradecer el tiempo, el espacio, ¿no? La charla para poder em, difundir parte de los resultados de mi investigación, pero sí que noté que podría explorarse desde otras dimensiones con más espacios físicos y digitales y me parece que hacer estudios que retomen distintas realidades socioespaciales, desigualdades de todas las ciudades capitales, me parecería que sería un importante salto a términos del estudio de la sociología digital, de la etnografía, del espacio virtual, que si bien hay muchos que retoman como ciudades globales, pero me parece que también el estudio de lo micro social en estos distintos espacios podría ser una importante aportación. Es algo que yo dejé un poco entredicho en las conclusiones y la verdad es que pues he disfrutado esta charla y me ha ayudado incluso como a hacer ciertas reflexiones con respecto a mi tesis. Y es Vale, pues lo bueno, que tengo para decir. buena propuesta. Por último, no sé si quieres dar algún medio de contacto, una red social o publicitarte de alguna forma. Claro, bueno, mi correo, digamos, oficial personal es Rudestephanie, RUTHSTEPHANI latina .oa@gmail.com y en LinkedIn estoy igual como Ruth Ochoa, digamos que son mis redes oficiales en caso de que me quisieran contactar y asumo que también en el video de YouTube cualquier comentario, pues yo podría revisarlo y pues Bueno, agradezco mucho el espacio. pues ha sido un placer, Ruth. Una gran entrevista. Un placer. Hasta la próxima. Chao.